Antes, mis semanas no se medían en días, sino en plazos, en logística estelar. El tiempo no era algo que controlabas, era algo que te controlaba a ti. Mi celular vibraba desde el amanecer hasta pasada la medianoche, y el brillo de mi laptop se volvió más familiar que mi propia cocina. 70, a veces 75 horas, se fundían en un ritmo que se sentía menos como vivir y más como cumplir una condena. Las cenas familiares fueron lo primero en desaparecer. Me decía a mí misma que era temporal, que cuando llegara el ascenso tendría espacio para respirar. Esa mentira me sostuvo a través de cumpleaños olvidados, barbacoas dominicales y largos mensajes de voz de mi hermana Jimena, preguntándome cuándo volvería a ser la de antes. Lo peor fue el cumpleaños de mamá. Jimena me llamó 2 veces esa semana para recordármelo, con suavidad pero firme, Elena. Te extraña. No pongas otra excusa. Prometí que estaría ahí. Incluso envolví una bufanda que sabía que a mamá le encantaría, pero ese día, Valeria dejó caer un proyecto urgente en mi escritorio. Si logras terminar esto esta noche, demostrarás verdadero liderazgo, dijo, dando un golpecito al archivo como si fuera oro puro. Así que, en lugar de encender velas alrededor del pastel de mamá, me quedé en mi cubículo, con el zumbido del aire acondicionado como única compañía, revisando hojas de cálculo y armando gráficos que Valeria presentaría por la mañana. Me decía que ella lo notaría, que lo recordaría, que me recompensaría. Cuando llegué a casa, casi era medianoche. Por costumbre, abrí mi celular, buscando distracciones antes de desplomarme en la cama. Entonces vi la foto Valeria, con un vestido carmesí, sosteniendo una copa de champán, riendo junto a mi prima en la cena de cumpleaños de mamá. La descripción decía, «Qué noche tan increíble con amigos y familia». Se me secó la garganta. Había sacrificado mi lugar en la mesa por el proyecto de Valeria, y ella estaba allí todo el tiempo, no trabajando, no esforzándose, solo sonriendo para las fotos, brindando con las personas a las que prometí acompañar. Miré la imagen hasta que me ardieron los ojos. La bufanda que había envuelto para mamá seguía sin abrirse en el asiento del copiloto de mi auto. En ese momento, algo en mí se rompió, algo que aún no tenía palabras para nombrar, pero que fue el inicio de una grieta que solo se haría más profunda. El lunes después del cumpleaños de mamá, llegué a la oficina con un nudo en el estómago. Era la semana de evaluaciones, el momento que me había prometido que haría que cada sacrificio valiera la pena. La asistente de Valeria había reservado media hora en mi agenda y traté de controlar mi respiración mientras caminaba hacia su oficina de cristal. Valeria ni siquiera levantó la vista cuando entré. Tecleaba rápido, las uñas repiqueteando contra el teclado, y luego señaló la silla frente a ella. Me senté, cuaderno en mano, ensayando mentalmente la sonrisa educada que pondría cuando finalmente dijera las palabras ascenso, liderazgo, nuevo título. Cruzó las manos y me miró como doctora a punto de dar un diagnóstico. Elena, nadie duda de tu compromiso. Tu ética de trabajo es evidente. Mi corazón dio un salto. Luego vino el golpe. Pero en esta etapa, lo que aún necesitas desarrollar es presencia ejecutiva, ritmo estratégico. Te estás quemando. Eso no es liderazgo sostenible. Parpadeé, tratando de entender. He estado liderando 3 cuentas durante meses. Mis equipos cumplieron cada meta. Valeria sonrió. Una curva tensa y ensayada. Estás en el camino correcto, pero aún no llegas ahí. Volvamos a hablar después del próximo ciclo. El próximo año. Las palabras cayeron como agua helada. Asentí lentamente, escondiendo el dolor, garabateando tonterías en mi cuaderno solo para mantener las manos ocupadas. Para el final de la semana, vi cómo 2 colegas, ambos más nuevos que yo, anunciaron sus ascensos en LinkedIn. Emojis de confeti llenaron los comentarios, y el Slack de la empresa vibraba con felicitaciones. Me quedé congelada en mi escritorio, desplazándome por sus publicaciones de celebración,
con mi pantalla llena de reportes atrasados que cargué sola. Esa noche, Jimena me escribió: ¿cómo fue tu evaluación? Miré el mensaje, con el pulgar suspendido, y escribí bien. Solo tengo que seguir demostrando lo que valgo. Fue la primera vez que me di cuenta de que estaba mintiendo para ocultar la verdad, no de Valeria, sino de mí misma. Y una vez que vi esa mentira, no pude dejar de verla. Las semanas después de la temporada de evaluaciones se sintieron como correr con el tanque vacío. Mantuve la cabeza baja, persiguiendo plazos que nunca terminaban, aferrándome a la idea de que tal vez, solo tal vez, Valeria cambiaría de opinión si seguía demostrando mi valía. Una reunión con clientes tras otra se volvió un patrón. Pasaba días preparando presentaciones, resolviendo crisis de última hora y atendiendo llamadas interminables. Cuando llegaba el momento de sentarnos frente a los ejecutivos en las salas de juntas, Valeria llegaba con el cabello perfecto, hojeaba la primera diapositiva y me dejaba manejar los detalles técnicos. Cuando venían las preguntas difíciles, yo era quien respondía, improvisaba, tranquilizaba. Ella esperaba hasta el final. Se ponía de pie con su sonrisa pulida y decía: «Estamos orgullosos del trabajo que nuestro equipo ha hecho». Luego recogía los apretones de manos. La misma historia se repetía con los reportes internos. Pasé semanas en una reestructuración detallada de procesos, escribiendo cada línea de las recomendaciones. Cuando el PDF circuló, la portada decía «Preparado por Valeria Rosas». Mi nombre ni siquiera estaba en el apéndice. Me decía que no importaba, que las personas que importaban sabían la verdad. Pero una noche, mientras revisaba mi correo antes de dormir, un mensaje de toda la empresa me detuvo en seco. Felicidades al equipo de liderazgo por el lanzamiento impecable de la iniciativa Bosque. Su visión sigue inspirándonos a todos. La iniciativa Bosque había sido mía mis noches en vela, mis fines de semana, mis revisiones interminables. Había peleado contra cada obstáculo, desde retrasos en suministros hasta cambios de proveedores de última hora. Y aún así, se le atribuía al equipo de liderazgo, es decir, a Valeria. Mi nombre no estaba por ningún lado. Leí el mensaje 3 veces, con el brillo azul de mi celular como única luz en la habitación. El silencio me apretaba el pecho, más pesado que el cansancio. No era solo que fuera invisible, sino que mi invisibilidad le era útil a ella. Dejé el celular en la mesita de noche y me quedé mirando el techo, con las palabras dando vueltas en mi cabeza hasta que se sintieron como un veredicto. Por la mañana, supe que algo había cambiado. No podía seguir fingiendo que sus promesas valían las partes de mí que seguía regalando. Acababa de pulir una presentación de 200 diapositivas cuando llegó el correo. Mis ojos ardían de tanto mirar gráficos, así que al principio no lo noté. El asunto era anodino. Notas de estrategia trimestral, y mi nombre no estaba en el hilo. Aún así, me habían incluido por error en la copia. Lo abrí y sentí un vuelco en el estómago. Valeria había reenviado el reporte que pasé las últimas 3 semanas construyendo cada número, cada insight, cada gráfico al director general. Su nota era breve. Aquí está mi análisis actualizado. Espero discutirlo en la sesión de mañana. Mis manos temblaban en el teclado. Mi análisis actualizado. Ni siquiera una mención de mí, ni una pista de que existía. Desplacé hacia abajo, revisando si había conservado el nombre del archivo. Lo había cambiado, renombrando el documento con sus iniciales. Me quedé congelada. El ruido de la oficina se apagó, como si el aire se hubiera espesado. Pensé en cada noche que me quedé hasta tarde, cada comida que me salté, creyendo que estaba construyendo algo. Ver sus palabras en blanco y negro fue como ver una puerta cerrarse de golpe. Esa noche, Jimena insistió en que nos encontráramos para cenar en una fondita cerca de su departamento. Me deslicé en el banco, aún zumbando por el descubrimiento, y antes de que pudiera contenerme, las palabras se derramaron. No creo que ella haya planeado ascenderme nunca, dije,
con la voz más baja de lo que pretendía. Creo que solo me ha estado usando para cubrir su propio trabajo. Jimena no parpadeó. Revolvió su té una vez. Luego dejó la cuchara con un tintineo. Elena, eso es obvio. La verdadera pregunta es, ¿por qué sigues matándote por ella? Su franqueza dolió, pero se clavó en un lugar más profundo que la negación. Por primera vez, no encontré una respuesta. Me quedé ahí en silencio, mirando las gotas de condensación deslizarse por mi vaso de agua, dándome cuenta de que Jimena había dicho en voz alta lo que yo había tenido demasiado miedo de admitir. Eran casi las 7 de la tarde, y la mayoría de la oficina ya estaba vacía. Mi pantalla brillaba con tareas sin terminar cuando Valeria apareció en la puerta de mi cubículo, con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que usaba cuando estaba a punto de cargarme con más de lo que podía llevar. Elena, necesito que prepares una presentación completa para la reunión de liderazgo de mañana, dijo con rapidez. Algo bien hecho, cifras, visuales, notas para el orador. No debería tomar mucho. Ya conoces el material. Miré el reloj. La reunión de mañana era a las 9 de la mañana. Menos de 14 horas. Mi pecho se apretó con el instinto familiar de asentir, decir que sí, apartar todo lo demás y salvarla otra vez. Pero la voz de Jimena en la fondita resonó en mi cabeza. ¿Por qué sigues matándote por ella? Por primera vez. No tragué el instinto. Me enderecé, con las palmas húmedas contra el escritorio. No, dije en voz baja, lo manejaré durante el horario de trabajo mañana, pero no me quedo hasta tarde esta noche. Valeria parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. Luego su sonrisa se afinó. Elena, esto es importante. No querrás parecer desprevenida frente a los ejecutivos. La miré a los ojos, con el pulso acelerado. No estoy desprevenida. He estado haciendo el trabajo todo el año, pero no voy a pasar otra noche en vela para que tú llegues con diapositivas frescas. Por un largo segundos la máscara se rompió. Su mandíbula se tensó, sus ojos se agudizaron, pero luego forzó un encogimiento de hombros, como si no importara. Bueno, mañana. Entonces, empaqué mi bolso con manos temblorosas, apenas pudiendo respirar hasta que salía al aire fresco de la noche. Mis piernas temblaban todo el camino al metro, pero dentro de mí algo feroz había encendido. La palabra no resonaba en mi pecho como un latido. Cruda y desafiante, por primera vez en meses, sentí un leve sabor a libertad. Y una vez que lo dije en voz alta, supe que no podía ser la última. Después de esa noche, algo cambió en mí. Decir no una vez me hizo preguntarme qué más podía cambiar. Seguía presentándome, seguía entregando. Pero detrás de escena comencé un nuevo proyecto, uno que no estaba en los libros de logística estelar. Cada noche, después de cerrar mis tareas oficiales, abría una carpeta privada y comenzaba a recolectar correos donde resolví problemas que Valeria luego reclamó como suyos. Registros de proyectos mostrando mis horas apiladas como ladrillos, mientras las de ella apenas aparecían. Retroalimentación de clientes dirigida a mí que mágicamente se convertía en logros del equipo, en los reportes. Etiqueté, feché y ordené todo hasta que la carpeta engordó con evidencia. Se sentía secreto, casi peligroso, pero también clarificador. Cada captura de pantalla era un espejo que reflejaba lo que realmente había hecho. Cada PDF era un recordatorio de que no estaba imaginando cosas. El momento que lo selló vino durante una llamada con Vicente Lara, uno de nuestros clientes más exigentes. Acabábamos de terminar un despliegue crítico. Y él dijo cálidamente, Elena, quiero agradecerte personalmente. Si no hubieras intervenido el fin de semana pasado, no creo que hubiéramos cumplido el plazo. Antes de que pudiera responder, la voz de Valeria interrumpió. Nuestro equipo agradece su alianza. Vicente, entregar resultados siempre es un esfuerzo colectivo. Él dudó. Luego continuó. Pero sentí mi nombre desvanecerse en tiempo real, borrado con la misma suavidad con la que ella cerraba una pestaña. Sonreí tensamente a la cámara.
pero por dentro estaba hirviendo. Esa noche lo escribí todo en mi registro: la fecha, las palabras, la forma en que ella redirigió el crédito. Copié el enlace de la grabación en mi carpeta. Al cerrar el archivo, me di cuenta de que ya no solo estaba tomando notas, estaba construyendo una armadura, capa por capa, prueba por prueba, y pronto, lo sabía, tendría que decidir cómo usarla. El mensaje llegó de la nada. Mi bandeja de entrada sonó con un nombre que no había pensado en meses: Marcela Lira. Nos conocimos brevemente en una cumbre de logística el año pasado. Intercambiamos tarjetas y prometimos mantenernos en contacto. Esa frase vacía que normalmente no lleva a nada. Su nota fue breve, pero precisa, Elena. Se abrió un puesto de directora en soluciones de carga Helios. Tu nombre vino a mi mente de inmediato. ¿Estarías abierta a una conversación? Miré las palabras. Dividida. La lealtad me había mantenido encadenada a logística estelar mucho más tiempo del que el sentido común permitía. Pero mi carpeta de evidencia esperaba en mi escritorio como una sombra. Recordándome lo que la lealtad me había costado, respiré hondo y respondí: sí, estoy abierta a una conversación. La entrevista fue por video esa misma semana. Marcela me saludó cálidamente. Luego presentó al panel 2 ejecutivos, ambos directos y atentos. A diferencia de Valeria, realmente escuchaban cuando hablaba. Preguntaron sobre rediseños de procesos, cuentas complejas y manejo de crisis. Expuse ejemplos de proyectos que cargué en mis hombros, cuidando de no dejar que la amargura tiñera mis palabras. Cuando terminé de explicar cómo salvé a un cliente de millones de pesos tras el colapso de un proveedor, uno de los ejecutivos se inclinó hacia adelante y dijo: tu currículum es impresionante, Elena, pero tus resultados de liderazgo son sobresalientes. Has estado haciendo trabajo de nivel directora por mucho tiempo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Sentí calor en el pecho, no de vergüenza, sino de reconocimiento. Por primera vez, alguien no minimizaba lo que había hecho ni lo enterraba bajo ánimos vagos. Me veían con claridad. Al final de la llamada, Marcela delineó la oferta: salario más alto, beneficios completos, acciones y un camino definido a vicepresidencia en 2 años. Cerré la laptop y me quedé en silencio, con las luces de la ciudad parpadeando contra mi ventana. Sabía que era esto. No era solo una oportunidad, era una puerta abriéndose de par en par. Y la única pregunta que quedaba era si tenía el valor de cruzarla. Llevé la carpeta bajo el brazo como si pesara más que una piedra. La palabra documentación estaba garabateada en la portada con marcador negro grueso. Cada letra presionada tan fuerte que casi cortaba el cartón. No ensayé lo que diría. Solo caminé directo a recursos humanos. Pregunté si Haroldo Klein tenía un minuto y cerré la puerta tras de mí. Él levantó la vista por encima de sus lentes, con el ceño fruncido. Elena, esto es inesperado. Puse la carpeta en su escritorio y la deslicé hacia él. Mi renuncia. Efectiva en 2 semanas. Y todo lo que necesitarán para entender por qué. Haroldo la abrió lentamente. Adentro había páginas de correos, registros de proyectos, cronogramas y notas de clientes, cada una un ladrillo en el muro que había estado construyendo. Esto es, detallado, dijo, hojeando. Pero ¿sabes cómo son estas cosas? Las investigaciones toman tiempo. Puede que no veas el resultado. Negué con la cabeza. No estoy aquí por un resultado, ni para quemar puentes. Solo quiero que la verdad quede registrada para que no se entierre conmigo. Por un largo momento me estudió. Luego asintió. Lo registraré oficialmente. Cuando salí de su oficina, mis manos temblaban, pero no era por miedo. Era liberación. Esa tarde redacté una carta de renuncia tan corta que casi me sorprendió. Acepten mi notificación de renuncia, efectiva en 2 semanas a partir de hoy. La imprimí, firmé mi nombre y caminé a la oficina de Valeria. Ella estaba tomando café, desplazándose por su pantalla, sin decir una palabra.
Puse el sobre en su escritorio. Levantó la vista, primero desconcertada, luego cautelosa. ¿Qué es esto, mi notificación? Dije con calma. Recursos Humanos tiene la versión completa. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Por una vez, no tenía una sonrisa lista, ni un guión pulido. Solo silencio mientras me daba la vuelta y salía, con la puerta cerrándose suavemente detrás de mí. 2 días después de entregar mi renuncia, mi calendario sonó con una solicitud de reunión desde el último piso. Damián Calderón, el director general en persona, quería verme. Mi estómago se apretó, pero fui. Su oficina era todo lo que la mía no era: amplios ventanales, madera pulida y el zumbido silencioso del poder. Se puso de pie cuando entré. Todo encanto. Elena, acabo de enterarme. No puedo dejar que alguien como tú se vaya sin una conversación. Me quedé de pie hasta que me indicó una silla. Se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. Mira, podemos igualar el título de directora. Ajuste de salario, acciones, una estructura más clara para tu crecimiento, sin ambigüedades. Te lo has ganado. Por un segundo, las palabras casi me atraparon. Eran todo lo que había pedido, pero el momento en que llegaron cortó más profundo que el alivio que ofrecían. Estabilicé mi voz. ¿Por qué ahora, Damián? ¿Por qué solo después de que renuncié? ¿Dónde estaba todo esto cuando hacía el trabajo sin el título? Parpadeó, sorprendido. Luego recuperó una sonrisa diplomática. A veces necesitamos un despertador para darnos cuenta de lo que tenemos. Me puse de pie, con el corazón firme. Ya me desperté. No me quedo. El silencio después de eso fue pesado. Suspiró, asintió una vez y me dejó ir. Días después, comenzó el desmoronamiento. Un correo de Novate, uno de nuestros mayores clientes, llegó. Estaba dirigido a Damián, con copia a Valeria y medio equipo de liderazgo. Esperamos que Elena siga siendo nuestro punto de contacto. Su liderazgo ha sido vital para nuestro éxito con Logística Estelar. Leí la copia en silencio atónita en mi escritorio. En minutos, Valeria respondió con su habitual pulcritud. Nuestro equipo se enorgullece de transiciones fluidas. Seguirán recibiendo un servicio excelente, pero las grietas ya se veían. Los hilos de Slack zumbaban con preguntas. Los pasillos susurraban rumores por primera vez. Lo vi en sus ojos, la comprensión de que no era solo otra empleada. Era el pegamento que sostenía más de lo que habían admitido. Y ahora ese pegamento se estaba desprendiendo, capa por capa, mientras me preparaba para la vida que esperaba más allá de sus muros. Mi primera semana en Helios fue como salir de una tormenta al sol. La gente me saludaba como colega, no como mula de carga. Las reuniones comenzaban a tiempo y terminaban a tiempo. Cuando el reloj marcaba las 5, la oficina realmente se vaciaba. Nadie alababa el agotamiento como dedicación. Al principio fue extraño, casi sospechoso, pero para el segundo viernes me di cuenta de que era real. Ese fin de semana fui al partido de fútbol de mi sobrina, el primero en años. Las gradas eran duras, el campo lodoso, y no podía dejar de sonreír. Jimena me dio un codazo, susurrando, «Bienvenida de vuelta al mundo de los vivos», y por una vez le creí, en Helios. No tenía que pelear por visibilidad. Mis ideas eran escuchadas. Mi nombre estaba en los proyectos que lideraba, y cuando trabajaba hasta tarde era por elección, no por coerción. Empecé a dormir toda la noche de nuevo, a despertar sin temor, pedazo a pedazo. Estaba recuperando partes de mí que había olvidado que perdí. Meses después, Helios aseguró un contrato masivo de logística que había sido el premio de Logística Estelar durante años. Me senté en la mesa de firma, pluma en mano, rodeada de colegas que me trataban como si perteneciera allí. Cuando levanté la vista, la vi, Valeria, sentada en la audiencia, rígida en su silla, con los labios apretados. Se veía más pequeña de lo que recordaba, como si el peso de la sala hubiera cambiado y ella ya no lo sostuviera. Nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo.
No me regodeé. No lo necesitaba. Simplemente ofrecí una leve sonrisa. Luego volví al contrato y firmé mi nombre. En ese momento entendí qué significaba realmente un ascenso. No el título, no el salario. Era respirar libremente, cenar con mi familia, liderar sin miedo a ser borrada. Pensaron que era reemplazable, pero lo único que nunca vieron venir fue que ya me había elegido a mí misma.